Enigmas del infinito. La posibilidad de viajar en el tiempo es un tema fascinante de la física teórica que ha intrigado a científicos y aficionados por igual durante siglos. La teoría de la relatividad de Einstein sugiere que el tiempo es una dimensión más del espacio-tiempo y que el movimiento a través del tiempo es posible en la misma forma que el movimiento a través del espacio. A partir de esta idea, los físicos teóricos han explorado diversas posibilidades para el viaje en el tiempo, desde las máquinas del tiempo hasta los agujeros de gusano. Sin embargo, hay muchos desafíos teóricos y prácticos para el viaje en el tiempo. En primer lugar, la teoría de la relatividad sugiere que cualquier objeto que se mueve a través del tiempo también se movería a través del espacio, lo que hace que el viaje en el tiempo sea algo extremadamente difícil de lograr. Además, la posibilidad de paradojas, como la famosa paradoja del abuelo, plantea serias preguntas sobre la coherencia de la idea de viajar en el tiempo. Estas paradojas sugieren que si alguien viaja al pasado y cambia algo, puede afectar el curso de la historia de tal manera que su propio viaje en el tiempo nunca hubiera ocurrido. A pesar de estos desafíos, los científicos continúan explorando la posibilidad del viaje en el tiempo, y han propuesto muchas teorías para superar estos obstáculos. Algunas de estas teorías incluyen la idea de los universos paralelos, donde los cambios en el pasado no afectarían el presente de la persona que viaja en el tiempo, y la idea de la retrocausalidad, donde los eventos del futuro pueden afectar el pasado. Aunque la posibilidad del viaje en el tiempo sigue siendo un tema de debate y especulación en la física teórica, su estudio continúa siendo un área de investigación emocionante y en constante evolución. Sin embargo, y a pesar de todo esto, existen varias personas que dicen haber tenido de alguna manera u otra una experiencia a través de los túneles del tiempo. Aquí presentamos algunas. Enigmas del infinito. En marzo de 2003, el FBI arrestó a un hombre de 44 años llamado Andrew Carlson. Este acababa de disfrutar de la racha de suerte más grande en la historia del mercado de valores. En el espacio de 2 semanas, convirtió una inversión de $800 en $350 millones, algo jamás visto anteriormente. Naturalmente, esto llamó la atención de las autoridades. Sin embargo, en lugar de la negación habitual, Carlson sorprendió al FBI con una confesión completa de 4 horas. No era un comerciante de la bolsa de valores común con información privilegiada, como supuso todo el mundo. Andrew Carlson confesó a la policía que era un viajero en el tiempo, 250 años en el futuro. Al principio, la confesión de Andrew no fue creída. Los portavoces de la Comisión de Bolsa y Valores lo tildaron de lunático y mentiroso patológico, y lo acusaron de tener información privilegiada y legal. Carlson nunca reveló sus fuentes de información privilegiada y siempre negó tenerlas. Sin embargo, admitió haber cometido un error táctico. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, se ofreció a decirle a las autoridades el paradero de Osama Bin Laden y una cura para el SIDA. Lamentablemente, no se sabe si estos secretos fueron revelados o no. Lo curioso es que el FBI no pudo encontrar registros de la existencia de Carlson antes de diciembre de 2002, como si este no hubiese existido previo a la fecha, y solo tenían actividad registrada apenas 3 meses antes de que lo detuvieran. Aún más desconcertante, un benefactor no identificado pagó su fianza de $1 millón el 3 de abril. Hasta la fecha aún no se sabe quién fue esa persona. Carlson debía comparecer ante el tribunal para una audiencia de fianza, pero desapareció camino a la corte y nunca se le volvió a ver. El Proyecto Filadelfia es un supuesto experimento científico que supuestamente se llevó a cabo en la década de 1940 en la base naval de Filadelfia en Pensilvania, Estados Unidos. Según la leyenda, el objetivo del proyecto era hacer que un barco de la Marina de los Estados Unidos se volviera invisible mediante el uso de campos electromagnéticos para ser utilizado a nivel militar como método de camuflaje a gran escala. Un supuesto sobreviviente de la expedición científica llamado Alfred Bielak afirmó que el propósito de la Marina era completamente diferente. Según Bielak, el verdadero propósito del experimento de Filadelfia no era la invisibilidad, sino el viaje en el tiempo. En 1990, Bielak afirmó que había pasado tiempo en 2 periodos separados del futuro, para luego regresar al presente y contar su historia. Esto fue solo el comienzo de las fantásticas revelaciones del supuesto viajero.
Según los relatos de Bielek, el 13 de agosto de 1943, él y su hermano fueron testigos de algunos acontecimientos extraños a bordo del barco y saltaron para ponerse a salvo solo para aterrizar en el año 2137, con heridas muy graves. Mientras estaba en 2137, Bielek fue tratado en un hospital de la época porque tenía lesiones por radiación, utilizando una serie altamente avanzada de tratamientos que dependían de la vibración y la luz. Durante su recuperación en el hospital, se dio cuenta que la programación de la televisión era solo de temática educativa y de noticias, en todos los canales. Parecía que era la única opción de televisión en todo el mundo. Cuando Bielek llegó en 2137, descubrió que los cambios geográficos habían transformado el globo. Las costas de todos los continentes habían cambiado drásticamente. Florida había desaparecido casi en su totalidad debido a inundaciones y los grandes lagos se habían rebosado, formando un solo gran lago gigante. Atlanta estaba a 3 millas del Océano Atlántico en este nuevo mapa. Bielek dijo que la infraestructura de los Estados Unidos había sido completamente destruida. El gobierno central era cosa del pasado. Tanto Canadá como los Estados Unidos habían desaparecido, gobernados por una especie de ley marcial localmente impuesta. Según Bielek, alrededor de 2005, los Estados Unidos y Europa se habían unido para luchar contra la amenaza combinada de China y Rusia. La guerra resultante mató a miles de millones de personas. La población total del mundo sería solo de 300 millones y esencialmente arruinó los gobiernos del mundo. A partir de ahí, Bielek dice que fue enviado hacia el año 2749. Ahí se quedó durante 2 años antes de ser transportado de regreso a 2137 para recoger a su hermano que aún estaba allí. En 2749, el mundo había adaptado la tecnología para construir ciudades móviles y flotantes. El gobierno de cualquier tipo no existía y todo era administrado por una inteligencia artificial llamada Sistema de Computadora de Inteligencia Sintética que funcionaba telepáticamente. Bielek afirmó que no había guerras en el año 2749 porque según él las guerras eran prácticamente imposibles. No había militares ni fuerzas armadas, por lo que cualquier conflicto entre países era irrelevante. Bielek informó que nadie necesitaba dinero en el futuro, porque simplemente no había necesidad de tenerlo. Todos tenían sus propios créditos, que les permitían comprar todo lo que querían y deseaban en cualquier momento. Luego Bielek es enviado de vuelta desde el 2749 al año 2137 para recoger a su hermano. A partir de ahí, los dos son transportados a 1984, donde conocen al Dr. John von Neumann, quien convence a los dos hombres para viajar de vuelta a su tiempo original en 1943, para detener el experimento Filadelfia para que nunca suceda. Los dos hombres estuvieron de acuerdo y regresaron para completar el trabajo. El 2 de noviembre de 2000, un hombre que usaba el seudónimo Viajero en el Tiempo Cero, publicó en un foro de internet afirmando ser un viajero en el tiempo del año 2036. Más adelante dijo que su nombre era John Titor y escribió sobre el futuro distópico del que venía. Según él, era un tiempo de guerra, de hambruna y destrucción. Advirtió que su futuro también era nuestro futuro, sugiriendo que nos preparáramos almacenando armas y alimentos. También explicó cómo funciona su máquina del tiempo, ofreciendo diagramas del dispositivo. El año es 2036, 16 años después de un sorprendente ataque nuclear por parte de los rusos en 2015, la infraestructura de los Estados Unidos se ha derrumbado. Facciones de sobrevivientes han intentado rehabilitar el país, luchando por hacer sus vidas en un lugar que ahora se asemeja a una versión moderna del viejo oeste. En el futuro de John, los viajes en el tiempo son una realidad. La tecnología fue desarrollada en el CERN de Suiza años antes y se utiliza exclusivamente para fines militares. Esto llevó a la formación de la Unidad de Reconocimiento Temporal, de la que John eventualmente se convierte en miembro. Su primera misión fue viajar en el tiempo al año 1975 para recuperar la primera computadora portátil del mundo, una IBM modelo 5100. Este modelo en particular tiene una peculiaridad oculta, una capacidad para hablar múltiples lenguajes de código, uno de los cuales será útil para aquellos que intentan reconstruir la infraestructura de los Estados Unidos en 2036.
La razón por la que John fue elegido para esta misión fue personal. Su abuelo era el ingeniero principal del pequeño equipo responsable de construir la IBM 5100. Con ayuda de su abuelo, John completa su misión y recupera con éxito la computadora. En su camino de regreso al futuro, decide hacer una parada en el año 2000 para visitar a su madre y recuperar algunos artefactos personales y advertir a su familia de las guerras por venir. Fue en este momento que John se comunicó a través del Internet y comenzó a contar su historia al mundo. Para la mayoría, el hecho de que no hubiera un ataque nuclear por parte de los rusos en 2015 o una segunda guerra civil estadounidense sugiere que la historia de John no era real. Para los verdaderos creyentes, el hecho de que su visión del futuro no se haya cumplido, simplemente sugiere que la presencia de John en nuestra línea de tiempo alteró nuestro futuro, deteniendo o retrasando la inevitable guerra nuclear. Desde que John hizo su primera publicación, un grupo de personas ha ido lentamente arrastrado a su historia, convirtiéndose en parte de un misterio complejo e inusual que para algunos podría parecer trivial. Pero para aquellos que siguen la palabra de John Titor, estas interacciones son prueba de que los viajes en el tiempo son reales y que nuestro futuro está en peligro. Andrew Basiago es un abogado estadounidense y activista que afirma ser un viajero en el tiempo del proyecto Pegasus, un supuesto programa secreto del gobierno de los Estados Unidos que buscaba desarrollar tecnología de viaje en el tiempo y teleportación. Según Basiago, fue reclutado para el programa a la edad de 7 años y se le asignó la tarea de viajar en el tiempo y participar en misiones clasificadas. Basiago ha presentado una serie de afirmaciones controvertidas relacionadas con su supuesta participación en el proyecto Pegasus, incluyendo viajes en el tiempo a través del programa y la implicación de varias figuras públicas notables en el proyecto. Sin embargo, sus afirmaciones no han sido corroboradas por ninguna evidencia sólida, y muchos escépticos las consideran sin fundamento. Según los supuestos informes de otros involucrados, el proyecto habría comenzado en la década de 1960 y continuó hasta la década de 1970. El proyecto supuestamente involucró a varios científicos e ingenieros prominentes, incluido el físico de renombre mundial, Dr. Harold Padhoff, y el famoso ingeniero de la NASA, William Wood. También se ha afirmado que se reclutó a niños dotados, incluido Basiago, para participar en experimentos de viaje en el tiempo. El proyecto Pegasus se ha relacionado con varias teorías de conspiración, incluida la idea de que el gobierno de los Estados Unidos ha estado utilizando tecnología de viaje en el tiempo para influir en la historia y controlar el futuro. Andrew Basiago presentó varias demandas contra el gobierno de Estados Unidos, alegando que había participado en el proyecto Pegasus y que había sido víctima de experimentos ilegales. Sin embargo, estas demandas nunca fueron aceptadas y Basiago no ha proporcionado pruebas concluyentes de sus afirmaciones. Actualmente continúa defendiendo su historia y su papel en el proyecto. En general, el proyecto Pegasus sigue siendo objeto de gran controversia y especulación en la cultura popular y en la comunidad de conspiración en línea. Sir Robert Vector Goddard era un comandante de alto rango en la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, quien es mejor conocido por sus apariciones posteriores en la cultura pop, incluida la película de los años 50, The Night My Number Came Up, basada en un incidente extraño, y sus años posteriores dedicados a investigar y dar conferencias sobre platillos voladores. Antes de que comenzara toda esa extrañeza, sin embargo, era simplemente un piloto de la Real Fuerza Aérea, con un historial de guerra bastante impresionante porque había luchado en ambas guerras mundiales. En 1935 se convirtió en subdirector de inteligencia en el Ministerio del Aire, por lo que presumiblemente estaba lo suficientemente cuerdo para el gobierno británico. Según el libro Time Travel, A New Perspective, de J.H. Brennan, Goddard sufrió un desliz en el tiempo mientras volaba sobre la antigua estación de la Real Fuerza Aérea, el aeródromo de Drum Airfield. Después de salir del aeródromo, hacía muy mal tiempo y tuvo problemas de vuelo, lo que lo llevó a tomar la decisión de regresar a la base. Camino de regreso de repente, la lluvia torrencial cambió abruptamente a un brillante sol. El aeródromo estaba en pleno funcionamiento y los mecánicos usaban unos extraños uniformes azules que nunca había visto. Estos estaban trabajando en 4 aviones amarillos en la pista, ninguno de los cuales Goddard reconoció. A pesar de su vasta experiencia en aviación y conocimiento en aeronaves, todo era diferente, pero parecido.
Sabía que estaba sobrevolando la base, pero todo era diferente. Entonces decidió no aterrizar. Solo siguió adelante y nunca habló del incidente con nadie. 4 años después, la Real Fuerza Aérea comenzó a pintar sus aviones de amarillo y los uniformes de los mecánicos se cambiaron a azul. Ciencia real y contemporánea detrás del viaje en el tiempo. Ron Mallett es un físico estadounidense que ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación sobre la posibilidad del viaje en el tiempo. Mallett se inspiró para estudiar el tema después de la muerte de su padre cuando era niño y desde entonces ha estado trabajando en su propia teoría para construir una máquina del tiempo. La idea de Mallett se basa en la teoría de la relatividad de Einstein. Propone utilizar un dispositivo que pueda generar un campo de energía para crear un agujero de gusano que permita el viaje en el tiempo. Mallett cree que un anillo de láser giratorio podría ser utilizado para crear una distorsión en el espacio-tiempo, lo que permitiría el acceso a través del agujero de gusano. Aunque la idea de Mallett es todavía altamente teórica y no hay ninguna evidencia concreta de que sea posible construir una máquina del tiempo en este momento, ha recibido un gran interés de la comunidad científica y del público en general. Mallett ha escrito un libro sobre su investigación y ha dado conferencias y entrevistas sobre su trabajo en todo el mundo. En resumen, el trabajo de Ron Mallett sobre la posibilidad del viaje en el tiempo y su proyecto para construir una máquina del tiempo es una muestra de la continua fascinación de los científicos y el público en general con este tema intrigante. Aunque el proyecto de Mallett todavía está en las etapas teóricas, su investigación continúa inspirando a otros a explorar el tema del viaje en el tiempo y a pensar en nuevas formas de superar los desafíos teóricos y prácticos que se presentan. El colisionador de hadrones es lo más complejo jamás construido por humanos, con 17 millas de circunferencia, 574 pies bajo tierra y el acelerador de partículas más potente jamás creado, permitiendo la colisión de protones a casi la velocidad de la luz. Es tan poderoso que científicos y tabloides por igual estaban un poco preocupados de que pudiera llevar a la creación de un agujero negro o un agujero de gusano, o sea, un desgarro en el universo que podría destruir la existencia en su totalidad. O permitir el viaje en el tiempo. De todos modos, el colisionador ha sido encendido numerosas veces sin que la realidad colapse. O por lo menos eso parece. Existen teorías de las que algunos intelectuales han hablado ya, y sugieren que los experimentos realizados allí han cambiado la realidad desde el 2012, creando una línea temporal alternativa a la nuestra, o una singularidad. El fenómeno del efecto Mandela se atribuye a estos experimentos, según la teoría de algunos creyentes. De todos modos, expertos en el tema como es el profesor de física Tom Waller, admiten que estas teorías no violan ninguna de las leyes físicas conocidas, y que existe una remota posibilidad de que estos experimentos creen partículas capaces de viajar en el tiempo, o a otras dimensiones. Enigmas del infinito. La verdad es que una máquina del tiempo, de existir, es potencialmente el arma más poderosa jamás creada. Si un gobierno tuviese en su posesión un aparato con estas capacidades, podría controlar la historia y el orden de los eventos históricos sucedidos. Usando la máquina, se posicionaría al tope del mundo y aseguraría su liderazgo sobre otras naciones. La idea de una máquina del tiempo ha sido explorada en la ciencia ficción durante décadas y es una de las fantasías más populares de la humanidad. Sin embargo, si tal dispositivo existiera en el mundo real, sus implicaciones podrían ser enormes. Permitiría a su poseedor no solo ver el pasado y el futuro, sino también cambiarlos a su antojo. Si un gobierno pudiera controlar la historia y el orden de los eventos, podría usar la máquina para manipular los acontecimientos y asegurar su posición dominante. Podría evitar conflictos y guerras, o incluso iniciarlas en momentos y lugares que les resulten beneficiosos. Si has llegado hasta aquí, te damos las gracias, y si aún no lo has hecho, dale me gusta y activa la campanilla para más videos como este. Muchas gracias por escucharnos, y nos veremos en el próximo video.